Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver ejercicios de múltiplos y divisores. Espero que te sean de gran utilidad. Empezamos. El primer ejercicio dice, calcula los primeros 5 múltiplos de 9. Entonces recordemos que los múltiplos son todos aquellos números naturales que obtenemos de multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Entonces, como nos pide los primeros 5 múltiplos de 9, entonces sería 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45. Ahí están los primeros 5 múltiplos del 9. Vamos con el ejercicio 2. Calcula los primeros 5 divisores de 112. Entonces, son todos aquellos números que lo dividen exactamente, ¿verdad? O sea, que el resultado o el cociente que obtenemos es un entero. Entonces, 112 entre 1, pues 112, entonces nos da un resultado o tenemos un cociente de 112, entonces ese es un divisor. El siguiente sería 112 entre 2, que sería 56. Como nos da un resultado o tenemos un cociente entero, entonces el 2 también es divisor. Ahora vamos con el 112 entre 3, que ese no sería, pero vamos a checar para que quede, ¿por qué no? 112 entre 3. Recordemos que el 112 es el dividendo y el 3 es el divisor, que va fuera de la casita. Muy bien, entonces vamos a realizarlo. El 3 en el 11 cabe 3 veces, 3 por 3, 9, para 11, 2. Bajamos el siguiente número y obtenemos 22. El 3 en el 22 cabe 7 veces, 3 por 7, 21, para 22, 1. Entonces tenemos un residuo de 1, ¿se fijan? Entonces tendremos que poner punto y bajar el 0. El 13 en el 10 cabe 3 veces, pero como ya es con decimal, entonces no nos sirven, queremos los enteros, o son los divisores enteros. Entonces vamos ahora entre 4 y 102 entre 4, pues vamos a obtener que es 28. ¿Cómo lo hicimos rápido? Pues como es 4, pues sácale 2 veces mitad a 112. Mitad de 112 es 56 y la mitad de 56 es 28. Y si es necesario o lo requieres, pues haces la división. Recuerda que el dividendo va dentro de la casita, el divisor va fuera. Y haces el 4 en el 11 cabe 2 veces, 4 por 2, 8, para 11, 3, bajas el 2 y formas el 32. El 4 en el 32 cabe 8 veces, 4 por 8, 32, para 32, 0. Y ahí compruebas que el siguiente divisor es el 4. Vamos por el siguiente y claramente está que el 5 no va a ser divisor, pero lo vamos a calar porque aquí estamos para despejar las dudas, ¿verdad? Entonces vamos a calar el 5. El 5 en el 11 cabe 2 veces, 5 por 2, 10, para 11, 1. Bajamos el siguiente número y formamos el 12. El 5 en el 12 cabe 2, 5 por 2, 10, para 12, 2. Ya no cabe el 5 en el 2, subimos un punto y bajamos un 0. Y que sería el 5 en el 20 cabe 4 veces. Nos da con decimal, no nos sirve como divisor del 112. Entonces vamos con el 112 entre 6. Vamos a realizarla. El dividendo va dentro, el divisor va fuera de la casita. El 6 en el 11 cabe una vez. 6 por 1, 6, para 11, 5 y bajamos el 2. El 6 en el 52 no cabe. No cabe. Cabe el 6 en el 52, cabe 8 veces. 6 por 8, 48, para 52, 4. A lo que me quería referir que no era divisor, porque va a salir con decimal, ¿verdad? Pues tampoco nos sirve el 6, perdón.
Y vamos entonces ahora con el 7. El 7 sí nos va a servir, ¿verdad? 112 entre 7 nos va a dar 16. Pero vamos a calar. Vamos a ver qué tal. El dividendo va adentro, el divisor fuera. El 7 en el 11 cabe una vez. 7 por una 7. Para 11, 4. Bajamos el siguiente número y formamos 42. El 7 en el 42 cabe 6 veces. 7 por 6, 42. Para 42, 0. Y ahí está, el 7 nos sirve. Y nos falta por calcular un divisor más al 112. Que sería el 8. Porque 112 entre 8 nos va a dar 14. Y lo comprobamos aquí para que te quede claro, para quien tenga dudas. El dividendo va adentro, el divisor va afuera. El 8 en el 11 cabe una vez. 8 por una 8, para 11 serían 3. Bajamos el siguiente y formamos el 32. El 8 en el 32 cabe 4 veces, por lo cual 8 por 4, 32, para 32, 0. Y comprobamos que el 8 es el siguiente divisor que necesitamos. Entonces, los primeros 5 divisores de 112 es 1, 2, 4, 7 y 8. Voy a borrar estas operaciones, si ya las tienes anotadas y ya las checaste, para el siguiente ejercicio, que le robé espacio. Ahora nos dice el ejercicio 3, escribe 5 números primos. Recordemos que los números primos son los que solo son divisibles o se pueden dividir entre la unidad, o sea que es el 1, y entre ellos mismos. ¿Ok? Entre 1 y entre ellos mismos se pueden dividir nada más los primos. ¿Ok? Entonces, por lo cual, el primer número primo que tenemos es el 2. ¿Por qué? Porque se puede dividir entre él mismo y entre 1. 2 entre 1, 2. 2 entre 2, 1. El 2 nos sirve como primo. El 3, vamos a ver, es divisible entre él mismo y entre 1. Entonces también el 3. El 4 es número par y no, porque se divide entre 1, se divide entre 2 y se divide entre 4, ¿verdad? Entonces nos vamos al 5. El 5 sí va a ser número primo porque se divide únicamente entre 1 y entre 5. O sea, que nos dé exactamente, que nos dé como resultado entero, ¿ok? Para que no vayan a crear confusión. Sí, da tal con tal número con decimal. No, que obtengamos como cociente un entero. Entonces, el siguiente primo no puede ser el 6, ¿verdad? Porque se divide entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. El 7 sería el siguiente. ¿Por qué? Porque se divide entre 1 y entre él mismo nada más. Ya lo demás daría con decimales. Y queremos que quede entero. El 8 no es, porque el 8 se divide entre 1, entre 2, entre 4, entre él mismo. Entonces, el 9 tampoco es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 9 se divide entre 1, se divide entre él mismo, se divide entre 3. Entonces, no puede ser número primo, porque debe cumplir con que sea divisible nada más entre 1 y entre él mismo. Por lo cual, el siguiente sería el 11. Me brinco el 10 porque el 10 tampoco sería. El 10 es divisible entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10. Entonces, nos vamos al 11. Porque el 11 se puede dividir entre el 1 y entre él mismo nada más. Así que escribe 5 números primos. Me fui en orden. Como no pide los primeros 5 primos, tú te puedes ir o elegir los que tú quieras, ¿no? Pero me fui en orden, entonces los 5 números primos serían el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Vamos con el siguiente ejercicio. Escribe 5 números compuestos. Recuerden que los números compuestos son los que tienen 3 o más divisores. ¿Ok? Entonces recordemos, tienen 3 o más divisores. Entonces vamos a irnos en orden para no enredarlos. Y el primer divisor que tenemos empezando desde 1
sería el 4, es el primer compuesto. ¿Por qué? Porque se divide entre 1, entre 2 y entre 4. ¿Ok? El siguiente número compuesto sería el 6. ¿Por qué? Porque el 6 se divide entre el 1, entre el 2, entre el 3 y entre el 6. El siguiente número compuesto que vamos a tener es el 8. ¿Por qué? Porque se divide el 8 entre el 1, entre el 2, entre el 4, entre el 8, por lo cual tiene 4 divisores, entonces es un número compuesto. Recordemos que tienen que tener 3 o más divisores. Y el siguiente sería el 9. Siguiente número compuesto sería el 9, porque el 9 se puede dividir entre 1, entre 3 y entre él mismo, o sea, entre 9. Y por lo cual tiene 3 divisores, eso lo hace o lo puede, entra en la clasificación de compuestos. El siguiente número compuesto es el 10. ¿Por qué el 10? Porque se divide entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10, por lo cual tiene 4 divisores, lo cual entra en la clasificación de números compuestos. Y ahí tenemos los primeros 5 números compuestos: 4, 6, 8, 9 y 10. Por último, ejercicio 5 nos dice: resuelve las siguientes divisiones. Vamos a ver qué tal andamos con las reglas de la división, por lo cual el dividendo va dentro de la casita, el divisor va fuera de la casita. Y decimos, el 3 en el 1 no cabe, pero agarramos 2 cifras, o sea que formaríamos 12, y ahí sí cabe. El 3 en el 12 cabe 4 veces. 3 por 4, 12, para 12, 0. Bajamos el 2, no podemos continuar con la división, y la regla de la división nos dice que cuando bajamos un número y no podemos continuar con la división, subimos un 0. Pero como tenemos residuo, queremos hacerla más exacta o exacta esa división, por lo cual podemos subir un punto y bajar un 0. Y el 3 en el 20 cabe 6 veces. 3 por 6, 18, para 22. Seguimos agregando 0 para hacerla lo más exacta, pero nos vamos a dar cuenta que se va a seguir repitiendo el 6, ¿verdad? Entonces, el 3 en el 20 cabe 6. 3 por 6, 18, para 22. Entonces, el resultado podríamos dejarlo con 2 decimales: 4.66. Y por último, tenemos la siguiente división, donde el dividendo es 57.111 y el divisor es 6. El 6 en el 5 no cabe, pero el 6 agarramos 2 cifras y el 6 en el 57 pues sí cabe. Y cabe 9 veces. 6 por 9, 54, para 57, 3. Bajamos la siguiente cifra y formamos 31. El 6 en el 31 cabe 5 veces. 6 por 5, 30, para 31, 1. Bajamos el siguiente cifra y formamos 11. Y el 6 en el 11 cabe una vez. 6 por 1, 6, para 11, 5. Y bajamos la última cifra que nos queda, que es esta. Y tenemos 51. El 6 en el 51 cabe 8. 6 por 8, 48, para 51, 3. Y como ya nos quedó un residuo, porque el 6 no cabe en el 3, subimos un punto y bajamos un 0 para hacerla más exacta, obtener un resultado más exacto. El 6 en el 30 cabe 5 veces. 6 por 5, 30, para 30, 0. Ahora sí nos quedó residuo 0. Y ese sería el resultado de dividir 57.111 entre 6, 9.518.5. Aquí iría de resultado, o es el cociente de la división, ¿verdad? Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.